La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El siniestro mundo de la industria del asesinato de inocentes a través del testimonio de conversión del Dr. Bernard Nathanson. La exposición del satánico mundo del aborto, de la voz del autor de 75,000 abortos, quien, aferrándose de la mano de Dios, ha saltado a la vida en la Iglesia Católica. El poder de la evidencia científica y la oración, unidos en este excepcional testimonio de horror y redención. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. Mal ambiente familiar. El rencor dominaba nuestra casa. Recuerdo con una consternada claridad que la hora de la cena estaba siempre acompañada de una discusión sobre algún tema importante actual o histórico sobre el que mi padre y yo disentíamos, a menudo con violencia. Mi madre y mi hermana, normalmente, permanecían calladas durante esos desacuerdos, en parte por ignorancia y en parte por el respeto que tenían. Furiosos por probar nuestras posturas, nos abalanzábamos a la biblioteca para sacar el libro de referencia adecuado, normalmente una enciclopedia, y resolver así la discusión. Invariablemente, por supuesto, él tenía razón y yo no. La máxima, que se podía leer bajo su foto en el anuario del Colegio Médico de la Universidad McGill en 1919, decía: una sed insaciable de conocimientos. En mis ahora ya marchitos recuerdos, no hay ni una discusión ni un desacuerdo sobre temas morales, éticos o filosóficos. Se trataba siempre de una fecha, una batalla, un asunto político o una cuestión financiera. ¿Por qué les cuento estas tonterías familiares? Les ahorraré la ineludible observación tolstoyana, pero les ruego encarecidamente que consideren el abismo que yacía debajo de mí. Piensen en la insoportable confusión de un niño creciendo en este hogar lleno de odio. Piensen en la desesperación de un adolescente tan íntegramente envenenado contra su propia madre inocente, que no perdía oportunidad de insultarla, de denigrar su inteligencia y su aspecto, hasta el punto de que un día, tras soltarle un torrente de improperios y recibir de mi padre miradas subrepticias, pero aprobatorias, trajo del lavado una cuchilla y me persiguió por todo el piso con el propósito jurado de rajarme la garganta, lo mejor para cortarme las cuerdas vocales. No tenía ni un pequeño brote de fe que me alimentara. Es cierto que se me había inculcado cierta moralidad hipocrática antigua. El respeto profundo que se debía a los que participaban en la educación de uno y la integridad financiera era la piedra angular del arco de la moralidad. Cuántos sermones, cuántas lecciones interminables he recibido de mi padre acerca de los males de repartir honorarios entre los médicos. Cuántos encomios autocomplacientes le he escuchado sobre cómo había resistido enérgicamente la tentación de repartir honorarios. Repartir honorarios consistía, por exponerlo sencillamente, en la práctica de un médico que remitía a un paciente a un especialista en otro campo confiando en recibir de éste una comisión. Evidentemente, promovía la dicotomía de intereses, cuyo beneficio redundaba solo en los médicos implicados, nunca en el paciente, al que se le hacía rebotar de un médico a otro solo por interés monetario. Pero bien puede preguntar, ¿qué tiene todo esto que ver con los abortos? ¿O con la experimentación con embriones humanos? ¿O con los temas desconcertantes del uso de tejidos fetales para el tratamiento de trastornos de adultos? Pues esto.
que en ausencia de toda enseñanza sobre el orden moral interpersonal, salvo lo más burdo, en la presencia de un desprecio de la ética en las relaciones con mujeres, precisamente con las mujeres, en la expectativa de que iba a seguir ciegamente los pasos sangrientos de este hombre deformado y retorcido, iba tomando cuerpo dentro de mí un monstruo. El monstruo no reconocía nada salvo la utilidad, no respetaba nada excepto la fuerza de voluntad, ansiaba amor y luego lo pervertía. Tiene todo el derecho de preguntar: ¿y qué fue de tu madre? ¿No inculcó en ti ningún principio moral sano, algo de decencia ética? Estaba subyugada como lo estaban tantas mujeres de su generación, siervas y lacayas sin protestar, viviendo en un serrallo opulento, envueltas en abrigos de bisón, porcelana china y una maternidad respetable. No se interesó por mi evolución escolar. Mi padre supervisaba ese aspecto de mi vida con el celo de un capataz de esclavos de anteguerra. Y en vez de ello, dirigía cada viernes por la noche una tímida y rebajada versión del servicio Shabbos, tan breve y apologético, ya que el patriarca no lo aprobaba, y no vacilaba en hacerle saber sus sentimientos en esos aproximadamente 5 minutos, con audibles gruñidos y haciendo ruido con la comida que tenía delante, que era una caricatura de servicio religioso. Pobre mujer. Hasta en esos 5 minutos pronunciaba las oraciones hebreas de un modo tan inexperto que estoy convencido hasta hoy de que no tenía conocimiento alguno de aquello por lo que estaba rezando. Tras haber encendido las velas el viernes por la noche, se inclinaba sobre mí y me frotaba la mejilla con un beso en el aire, para dirigirse lenta y cumplidoramente hacia el otro lado de la mesa y hacer lo mismo con mi hermana. No se atrevía a acercarse al patriarca. Mi padre, cuando dio la espalda al judaísmo ortodoxo, expresaba su personal rebelión, su secularización. Había crecido la pequeña Ottawa y una confraternización casual con goyim, gentiles. Estaba más allá del poste. El poste de asentamiento era un área de unos 500.000 kilómetros cuadrados de la Rusia zarista, en la que los judíos estaban legalmente autorizados a instalarse. En 1897, unos 5 millones de judíos vivían en esa región que llegaba del mar Báltico al mar Negro. En la Universidad de McGill se encontró por primera vez a los goyim y descubrió no solo que no tenían cuernos, sino también que podía competir intelectualmente con ellos en igualdad de condiciones y podía incluso ganarles en su propio juego. Iba a convertirse en el número 2 de su promoción de medicina, solo superado por Philip Savary. Su rebeldía se expresó con persistencia durante toda su larga vida, pero siempre filtrada a través del prisma limitado de sus primeros años de dura pobreza. No vacilaba en la defensa de la igualdad racial, y de hecho era el primer ginecólogo que en el Hospital de Mujeres para Blancas, también por otra parte, para gentiles, insistía en que las pacientes negras remitidas a él por Philip Savary, que también había logrado llegar a Nueva York y se estaba enriqueciendo profundamente ejerciendo la medicina general en Harlem, fueran alojadas en habitaciones semi-privadas junto con blancas. Así me lo explicaba. Ya ves, hijo, están en la misma barca que nosotros, o sea, discriminadas, y tenemos que hacer frente común. No era un modo muy racional de sostener la igualdad racial, pero para su tiempo era una doctrina audaz. Consideremos asimismo lo que pasaba del aborto. Era un hombre patriarcal
a ultranza para que las mujeres normalmente tenían que ser relegadas al fondo del autobús. Faltaban 40 años para el feminismo y la regla, o más importante aún, la ley, era que no se podía abortar salvo que hubiera riesgo para la vida de la madre. Hablaba de forma denigratoria del aborto y los abortistas. Le quedaba suficiente respeto judío por la autoridad legal e hipocrática como para incumplir la ley. Cuando a finales de los 60 me puse al frente del desafío a las leyes que restringían el aborto, él manifestó desdén y vergüenza hacia mí. Pero hacia el final de su vida, me confesó que me había admirado secretamente por mi propia rebeldía y deseó haber formado parte de aquella masiva revolución sexual. Admiración de mi padre por Abraham Lincoln. Aunque estábamos tiranizados por él, una de las mayores pasiones vitales de mi padre fue fruto de un comentario de Marion durante una cena. Era una noche de noviembre de 1937 y Marion, entonces una estudiante de 8 años de Calhoun, el colegio de moda en Manhattan, anunció a los presentes que su profesora le había asignado un trabajo sobre Abraham Lincoln. Al oír eso, mi padre declaró la acostumbrada moratoria en medio de la cena y corrió hacia el vestíbulo del piso. El vestíbulo, una palabra bastante elegante que apenas se oye pronunciar en esos apartamentos encajonados de la posguerra mundial, económicamente distribuidos para poder usar cada centímetro cuadrado de espacio para las necesidades vitales. El vestíbulo, con su antesala al salón, era un lujo de preguerra. Contenía multitud de estanterías con libros y al menos 4 enciclopedias, siendo la Enciclopedia Británica la joya de la corona. Sacó todo lo disponible sobre Abraham Lincoln, declaró finalizada la cena y siguió leyendo, con muy escasa aportación de mi complaciente hermana, su trabajo sobre el 16º presidente. Fuera el aspecto de Lincoln, o su origen humilde, o su fortaleza de carácter, su indiscutible afecto por sus hijos, su matrimonio paciente e infeliz, por lo que fuera, estoy hasta hoy mismo muy perplejo por la intensidad de la atracción que adquirió por el presidente mártir. Lo cierto es que cobró de por vida admiración hacia Lincoln y obró en consecuencia peinando las librerías y mercadillos de docenas de lugares del país y del extranjero, coleccionando libros sobre Lincoln, figuras del hombre, copias de caricaturas de la época mostrando a Lincoln de formas diversas, estatuillas y bustos. En resumen, el vestíbulo se convirtió en un depósito de lo que le complacía denominar Lincolniana. Empezó a ser conocido por toda la nación como un experto y un coleccionista de recuerdos de Lincoln. Escribió varios trabajos sobre aspectos más bien oscuros de la vida de Lincoln, incluyendo uno particularmente intrigante sobre las relaciones de Lincoln con la comunidad judía del siglo XIX. Si esto le interesa, visite la colección Nathanson sobre Abraham Lincoln en la nueva biblioteca de la Universidad de McGill, a la que mi padre donó toda su colección. Por lo general, mi padre nunca compró ningún objeto verdaderamente raro de Lincoln. Eran, decían, demasiado caros para mi sangre. Sus primeros días de dura pobreza y su miedo constante a una vuelta forzosa a esa infeliz situación exigían que se interesara por objetos de segunda categoría, trocitos y piezas y cosas así, que eran interesantes pero no caras. Y así la colección, que crecía progresivamente pero ordenadamente,
La inventarió y señaló las relaciones entre cada objeto. Constituye una magnífica fuente de investigación para los estudiosos canadienses de Lincoln, pero solo contiene un objeto auténticamente valioso: la agenda del cirujano que atendió al presidente la noche en que le dispararon en el Teatro Ford en abril de 1865. Llámelo rebeldía de adolescente, malevolencia, incluso celos, pero el caso es que yo me mantuve ajeno a la fascinación por Lincoln, y sin embargo heredé de mi padre el gusanillo del coleccionismo. Empezó él creando para mí un álbum de vitolas de puros, esas etiquetas vistosas que se ponen en los puros, hasta la Lincoln manía. Íbamos juntos los sábados por la tarde recorriendo las tiendas de puros y convenciendo a los dueños para que rebuscasen entre los desperdicios por si había cintas viejas y nos las regalaban. Entonces la aplanábamos con una antigua plancha, las pegábamos en nuestro álbum y admirábamos la colección conforme crecía y prosperaba. La verdad es que no sé dónde puede estar ahora esa colección, pero desde entonces he sido un coleccionista. Mi admiración por James Joyce. Hasta los 30 años no encontré el escritor que se convirtiera para mí en lo que Lincoln fue para mi padre. Al cumplir los 30 años, mi mujer me regaló un ejemplar de la biografía de James Joyce, escrita por Richard Ellman. Nunca había leído a ese novelista. Ella me retó a que leyera la obra, y desde entonces me puse a leer todo lo que había escrito James Joyce. Como era de esperar, tuve una admiración por Joyce como la de mi padre por Lincoln. Leí todo lo que había producido, conseguí las primeras ediciones de todas sus obras, coleccioné cientos de libros sobre Joyce, escribí conferencias sobre su obra e incluso impartí cursos sobre el Ulises. ¿Por qué me quedé tan fascinado por Joyce como mi padre lo había estado por Lincoln? No podía haber dos hombres menos parecidos. Lincoln era públicamente un agnóstico, pero era profundamente religioso en su vida privada, mientras que Joyce era el arquetipo de rebelde irreligioso y virulentamente anticatólico. Lincoln encarnaba las virtudes del hombre público: sabiduría, integridad, misericordia, recursos, templanza y fortaleza, todo ello disuelto en un atractivo aroma de melancolía existencial y armonía platónica. Joyce era un celta alborotador, bebedor y medio ciego, de una erudición colosal y un egotismo aún más colosal, que despreciaba a los irlandeses, a la humanidad y a Dios por partes iguales, y sin embargo católico hasta la médula y ferozmente irlandés. Quizás esto sea más psicopalabrería, pero Lincoln era Dios Padre inexpresivamente sabio del Antiguo Testamento, ante el que mi padre se postraba todos los días de su vida sin padre, mientras que Joyce era el genio irreverente, apasionado y de vida desordenada que yo siempre he admirado, incluso con reverencia. Mi padre supo de esta cuasi adoración por Joyce y se admiraba a menudo por las dimensiones de mi colección, pero en lo que a él le concernía, no podía entender qué veía yo en ese misántropo disoluto, canallesco y sin armonía, que convirtió la literatura en algo tan patentemente incomprensible que podía incluso con el Yeshiva Butcher, estudiante del Talmud que había en él. En la Escuela de Gramática de Columbia. Mis padres me enviaron a Grammar School de Columbia, una de las mejores de Nueva York. Columbia tenía entonces un abrumador alumno de estudiantes judíos, retoños de los judíos más influyentes y ricos de Nueva York, como Tom Sarnoff,
hijo del general David Sarnoff, el fundador y accionista mayoritario de la cadena NBC. El alumnado era probablemente judío al 99%. Solo recuerdo un chico no judío en nuestra clase de 32 alumnos. Era Tom Mix, un joven alto, delgado, desgarbado y llamativamente pálido que me cayó bien. Le invité varias veces a nuestra casa a jugar a la salida del colegio o los sábados. Creo que ahora se habla de quedar para jugar. Era vagamente consciente de que no era judío, pero el tema nunca salió a la luz hasta que un día yo, que tenía casi 10 años, empecé a discutir junto con otros niños los planes para asistir a la reunión de Pascua. Cuando le llegó el turno de hablar a Tom, soltó casi disculpándose que era un gentil y no celebraba esas fiestas. Un silencio molesto se cernió sobre el grupo, y quizás por primera vez en mi corta vida me di cuenta de que había quienes no compartían el Yiddishkeit, o ese fácil sentido comunitario que los judíos disfrutan cuando están entre ellos y sobre el que escribió tan elocuentemente Erwin Howard en El mundo de nuestros padres. Significaba el fácil intercambio de experiencias. ¿A qué escuela judía vas? ¿Son tus padres ortodoxos, conservadores o reformistas? ¿Guardas el kosher? La intercalación ocasional de alguna expresión en yiddish y el ávido anticipo del flujo de regalos que llegarían a los 13 años con el bar mitzvah. De pronto me di cuenta de que Tom Mix era un extraño en este mundo. Desde ese día, mis relaciones con él no volvieron a ser fáciles. Aunque el alumnado era abrumadoramente judío, el claustro de profesores era no judío en su mayoría. El jefe de estudios, un graduado de la Universidad de Dartmouth, de aspecto distinguido, de nombre Mr. Alden, se cuidaba bien de evitar toda referencia a la religión. Sin embargo, en Navidad cantábamos villancicos en latín y de vez en cuando los profesores dirigían un Padre Nuestro. Creo sinceramente que esos villancicos, esos adornos navideños y los árboles del colegio dieron un saludable aroma a mi niñez. Incluso entonces ya percibía difusamente que Jesucristo no era un demonio. Era vagamente consciente de que quien era responsable de esa belleza debía tener algunas facultades redentoras. Mis clases de religión en la escuela hebrea. Como yo he consignado, mi padre se revolvió contra la religión. Y yo creía que la religión no tenía nada que ofrecerme, que era un lastre. Sin embargo, seguí asistiendo a la escuela hebrea 3 veces por semana hasta mi bar mitzvah. Ante la insistencia de mi padre, la Grammar School de Columbia había dispuesto que un profesor me llevase a la escuela hebrea al terminar el horario lectivo. La escuela hebrea estaba situada en la parte trasera de la sinagoga de Nai Yeshorum, por Broadway y la calle 89. Se trataba de una asamblea conservadora, ni ortodoxa ni reformista, pero fuertemente inclinada hacia la ortodoxia y que relegaba a las mujeres a una terraza tras unas cortinas. Teníamos 2 maestros. Uno era Louis Terman, un tipo severo con pinta de roedor chamuscado que tenía un siniestro bigote estrecho como un lápiz. Y el otro era su acogedora y simpática esposa, cuyas maneras entrañables y amable interés por nosotros nunca decaía. ¿Cómo he podido olvidar el nombre de una persona tan encantadora? Por contra, Mr. Terman era un bruto. El rumor era que originaba carámbanos. Yo no veía razón alguna para dudarlo. Su mayor preocupación parecía ser lo rápido que éramos capaces de leer las varias oraciones en hebreo, y 2 veces por semana orquestaba concursos sobre velocidad. Yo quedaba irremediablemente segundo, por debajo de un chico llamado Bert, que parecía capaz de recitar de corrido grandes trozos de Siddur, libro de oraciones,
a tal velocidad que hubiera hecho tambalearse de asombro a Evelyn Wood. ¿Qué significaban las oraciones? ¿Cómo se traducían al inglés? Estas consideraciones periféricas no se consideraban importantes de las vertiginosas clases de Mr. Thurman. Éramos insultados y castigados con trabajo extra si quedábamos atrás. Durante muchos años, Mr. Thurman comprendió para mí la religión judía, severa, implacable y alienante. La escuela de los domingos no era mejor. Unos aburridos y arrogantes profesores nos enseñaban historia judía en forma de fechas, batallas e historias polvorientas de eruditos del Talmud y héroes triunfales. No pretendo presentarme aquí como una víctima. Estoy convencido de que muchos católicos, al recordar su enseñanza religiosa de niños, podrían recitar sin esfuerzo la misma letanía de quejas sobre los catecismos y la memorización de los días de los santos, pero en medio de mi tormento particular había un doloroso y gran vacío. La imagen de Dios que tenía de niño era, tal como lo veo 6 décadas después, la figura amenazadora y majestuosa del barbudo Moisés de Miguel Ángel. Se deja caer pesadamente lo que parece ser su trono, ponderando mi destino y a punto de vomitar su inevitable juicio condenador. Este era mi Dios judío, masivo, leonino e imponente. ¿Qué revelación supuso para mí cuando, sirviendo en la Fuerza Aérea estadounidense, por pura frustración y aburrimiento empecé a asistir a un curso vespertino de estudio de la Biblia y descubrí que el Dios del Nuevo Testamento era una figura amorosa, misericordiosa e incomparablemente cariñosa en quien podía buscar y acabar encontrando el perdón que había perseguido tan desesperadamente durante tanto tiempo? Las fiestas judías. Desde luego, aunque no éramos practicantes, celebrábamos al máximo las fiestas judías. Para los días judíos más sagrados, Rosh Hashanah, Yom Kippur, mi padre adquiría cumplidoramente entradas para que mi madre y él asistieran a los servicios. Como niño que era, yo daba por sentado ingenuamente que todas las religiones requerían entradas para asistir a las ceremonias significativas, que era algo así como ir a un partido de fútbol. Incluso a la tierna edad de 9 años era un apasionado hincha del equipo de los Giants de Nueva York, tanto de fútbol como de béisbol. Hasta la mitad de mi adolescencia, varios años después de mi bar mitzvah de los 13 años, después del cual no volví a pisar una sinagoga, no empecé a preguntarme por qué la religión judía exigía la adquisición de entradas para adorar mientras otras religiones adoptaban el criterio de puertas abiertas. Ya sabía que en el momento oportuno se pasaba un cepillo por la iglesia en los servicios católicos y protestantes, pero comprar entradas con este fin tenía un dejo de considerar la religión como un espectáculo, o peor, como una mercancía un tanto indefinida. Y sigo hasta hoy asombrado de que esa costumbre siga igual. Y he llegado a ver revendedores ambulantes en la Quinta Avenida, justo a la salida del templo Emanuel, aprovechándose de la escasez de ducados para el Yom Kippur. ¿Qué clase de religión es aquella en la que uno tiene que comprar la entrada en la casa de oración para poder comunicarse con Dios? Todavía estoy aturdido por esta curiosa costumbre. No dudo de que ha contribuido, aunque solo fuera marginalmente, a mi apostasía. Mi padre asistía a los servicios en esas grandes fiestas, y habiendo sido preparado para el rabinato, no solo cantaba con el cantor y rezaba con el rabino, sino que también se movía con la asamblea. Los judíos se balancean adelante y hacia atrás mientras rezan.
Hay una estrecha correlación entre el ángulo del balanceo y el grado de devoción religiosa. Pero esto es la ley de Nathanson y no puede verificarse con estadísticas fiables. Los jóvenes como yo nos tomábamos un descanso cada cierto tiempo y salíamos un rato de la shul, sinagoga, para charlar con los amigos fuera en la acera, incordiar a las chicas y reírnos a costa de algún judío mayor que, en un arranque de fervor religioso, se había puesto a cantar más alto que el resto de la asamblea. Había eructado un anatema en el Yom Kippur, un día de ayuno estricto, o había tenido flatulencias en un momento del servicio particularmente solemne. Las grandes fiestas caían casi siempre en septiembre, normalmente hacia el veranillo de San Martín, y los chicos jóvenes éramos embutidos en nuestros mejores trajes de domingo. Esto era mucho antes de que se desarrollaran los tejidos ligeros, y yo transpiraba profundamente con un traje de lana grueso y mi sombrero gris bogarde. Era tan sensible a la lana gruesa y tanto más desagradable se me hacía con el sudor empapándola, que me ponía unos pantalones ligeros de deporte por debajo de mis pantalones de lana. Mis padres se tomaron a broma esta costumbre y no perdían oportunidad de recordarme que un roto o desgarrón en mis pantalones no tendría ninguna importancia, ya que tenía otro por debajo, un par de repuesto lo llamaban. El descubrimiento, que se enteraran de esa costumbre y se rieran de ella, hacía que me sintiera continuamente abochornado, pero no tanto como para dejar de hacerlo. Reuniones familiares. Después de los servicios de Yom Kippur, que solían acabar hacia las 5 de la tarde, yo había ayunado en esa fiesta como un hombre desde que tenía 8 años. Nos íbamos todos al piso de mis padres en la calle 86 Oeste, cerca del Central Park. Allí se reunían tíos, tías, amigos y conocidos. A la familia de mi madre no se le permitía ir para celebrarlo. Empezábamos siempre con jarras de zumo de naranja. Mi padre, como médico, lo prescribía a todo el mundo, con el sano argumento fisiológico de que hacía subir el azúcar de la sangre antes que cualquier otra cosa. Y después comenzaban a deslizarse desde la cocina los tradicionales platos, cocinados sobre todo por la criada negra, una cocinera mucho mejor que mi madre, cuya única especialidad culinaria era la buena pastelería, especialmente un pastel de queso ligero que hacía la boca agua. Derma relleno, un denso conglomerado de pasta y manteca, generosamente aderezado con una sabrosa salsa marrón. Pez gefilte, un plato tosco a base de carne picada de carpa y lucio. Sopa matzo, caldo de pollo aderezado con harina de maíz. Kasha barinskes, figuritas tipo ravioles rellenas de alforfón y mojadas en la misma salsa densa y deliciosa que anegaba el derma relleno. Lox, por contraste con el salmón ahumado, era más grueso, rico y más grasiento. Grandes fuentes de crema agria, resquesón y queso de nata, y abultadas barras de chala, el pan de huevo amarillo con circunvoluciones y rizos en la parte superior. Cuando todo el mundo estaba saciado, cuando ya habían acabado todos los contactos, chismorreos, se había engullido todo y se había bebido el vino ceremonial empalagosamente dulce de Manishvit, cuando ya se habían realizado las obligadas visitas al cuarto de baño y después a los butacones del salón para dejarse caer y dejar reposar la comida, entonces la pesada tropa se movía y se volvía a reunir en la enorme mesa del comedor para la acostumbrada partida de póker. Mi padre era un jugador astuto y siempre ganaba, pero mi pobre madre, que era una experta jugadora de bridge, no tenía nada que hacer frente a los buitres que veían el póker con el mismo respeto que un taur de Mississippi.
Entre gritos, murmullos de insatisfacción, maldiciones e imprecaciones, el juego se cortaba por fin a las 10 u 11 de la noche, y mi hermana y yo, que por indicación de mi padre nos habíamos excusado mucho antes para hacer los deberes e irnos a la cama, oíamos los portazos, las solemnes y malsonantes promesas de repetir el acontecimiento el año que viene, si Dios quiere. El gruñido del viejo ascensor conforme se llevaba a los devotos, glotones y fulleros a la planta baja, donde el ruido metálico de las puertas del ascensor cerrándose marcaban el fin de fiesta. ¿Dónde estaba Dios en todo este comercio, esta juerga, estas apuestas y este salir por la puerta tambaleándose? Estaba allí en la mesa mirándonos, mirando cómo me hacía unos bocadillos Dadwood, una rebanada de chalá, unos trozos de tomate, lechuga, requesón, pez gefilte, relleno de derma, huevo duro y otra rebanada de chalá para cerrar. Fabricar y devorar esos bocadillos divertía siempre a parientes y amigos, y mi padre hacía señales de aprobación. El espíritu de cuerpo era abrumador, pero hasta hoy puedo sentir el vacío, la hueca esencia de toda la celebración y bienestar. ¿Qué estábamos celebrando de verdad? Me parecía entonces, y esa intuición persiste, que todos estábamos celebrando el fin del ayuno, el paso a otra gran fiesta. Era más un rito de cumplido que una observancia religiosa, y salía de él con el aire satisfecho del superviviente, no con la sensación de que una criatura de Dios a quien había confesado mis pecados, el Yom Kippur, era un día de expiación, el día del año escogido para reconocer los propios pecados y transgresiones, y de quien había recibido la absolución, y sospecho que los demás sentían lo mismo. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El siniestro mundo de la industria del asesinato de inocentes a través del testimonio de conversión del Dr. Bernard Nathanson. La exposición del satánico mundo del aborto, de la voz del autor de 75.000 abortos, quien, aferrándose de la mano de Dios, ha saltado a la vida en la Iglesia Católica. El poder de la evidencia científica y la oración, unidos en este excepcional testimonio de horror y redención. La mano de Dios, el clamor de los inocentes.